Mitrídates el sexto fue el rey de Pontos, que era un reino que se encontraba a las afueras del Mar Negro, desde 120 hasta el 63 a.C. Él era enemigo de los romanos y es famoso por crear un antídoto o poción que lo protegía contra los venenos. Este, llamado Mitridato, contenía aceites y resinas con veneno de víboras e incluso amapola en dosis subletales, los cuales provocaban inmunidad y lo protegían contra los venenos. Cuenta la leyenda que cuando Mitridates fue derrotado por Pompeyo, ese se intentó suicidar consumiendo veneno, pero como este no le hizo efecto, tuvo que pedirle a uno de sus escoltas que lo matara a pie de espada. ¿Qué son las vacunas? Para eso tenemos que entender que existe el sistema inmunológico, que es el sistema que se encarga de protegernos contra los agentes externos que pueden dañar nuestro cuerpo. Este sistema está compuesto por células. Estas células cuentan con receptores que les ayudan a reconocer agentes externos y después montar una respuesta en contra de estos. Algunas actúan directamente, liberando sustancias contra el agente invasor, y otras a distancia por medio de anticuerpos, que funcionan como balas neutralizantes contra el agente invasor. La función de las vacunas es obtener una parte del patógeno, podría ser una bacteria o un virus, y hacer que nuestro cuerpo monte una respuesta menos fuerte que la que se montaría si te infectaras de forma natural. ¿Quién es el padre de las vacunas? Se considera que es Edward Jenner, que vivió a finales del siglo XVIII. Pero antes que también existía algo llamado variolización, muy practicado por los chinos, que consistía en tomar pus o sangre de personas infectadas, por ejemplo con la viruela, inoculárselas a personas sanas para que cuando estos tuvieran la enfermedad fuera de una manera más leve. ¿Y entonces por qué se considera Jenner como el padre de la vacuna? Porque fue el primer científico que investigó de forma sistemática cómo estas inoculaciones o variolizaciones funcionaban. Lo hizo gracias a Sara Nelmes, que era una campesina que ordeñaba vacas y se contagió con la viruela bovina. Con las lesiones en la piel derivadas de la enfermedad, se inoculó a un niño que se llamaba James Phipps. Ese se enfermó de la viruela bovina. Luego lo inocularon con costras de un paciente con viruela humana y este no lo afectó, ya estaba protegido. Y esto lo practicó en varios pacientes e incluso publicó un artículo. Y es por eso que se le atribuye como el padre de la vacuna. Luego, en 1879, Louis Pasteur descubrió que cepas atenuadas del cólera podían producir inmunidad contra cepas más violentas. Y es desde este momento que una serie de descubrimientos dieron como resultado un montón de vacunas que se utilizan en la actualidad. Incluso en el año 2000 se considera como erradicada la viruela. ¿Qué tipos de vacunas existen? Las más clásicas son las de microorganismos vivos atenuados, que como esta fue la que se utilizó para la rabia, para la viruela, la tuberculosis, también llamado bacilo de Calmette-Guerin, la polio, el virus de las paperas, la rubiola. Estas consisten en que el microorganismo solamente está atenuado a través de calor o de alguna sustancia. También tenemos la de organismos completamente muertos, como es el caso de la cólera, la peste y la fiebre tifoidea. Otro tipo son las de proteínas purificadas o polisacáridos. Los polisacáridos se encuentran alrededor de las cápsulas de algunas bacterias, como el neumococo, y permiten, al ser neutralizadas con anticuerpos, que otras células se coman o fagociten a la bacteria. En esta clasificación tenemos a la difteria, al tétano, al anthrax, al meningococo, al neumococo, Haemophilus influenzae, entre otros. Y los más nuevos, que son los de ingeniería genética, en los cuales a través de virus y bacterias se puede producir proteínas de superficie, como es el caso de hepatitis B, la vacuna contra la enfermedad de Lyme. Los componentes que se utilizan para que la vacuna se mantenga funcional, ¿son perjudiciales para la salud? Bueno, se utilizan dos principalmente. El primero es el aluminio. Este sirve como un potenciador en las vacunas para usar menos cantidad de antígeno o parte del microorganismo y lograr la misma respuesta inmunológica. Es como cuando le ponemos a la gasolina en nuestro carro un aditivo para que funcione mejor. Ese se ha utilizado en la vacuna de la hepatitis A y B, en la influenza e incluso neumococo. Este es inocuo ya que las cantidades utilizadas son menores a las de las fórmulas de leche o incluso de la leche materna.
Otro componente utilizado para mantener las vacunas y evitar su contaminación es el mercurio. Este en altas dosis se asocia al síndrome del sombrero loco, y es que fue hacia 1700 que los franceses comienzan a utilizar el nitrato de mercurio para limpiar las pieles que se utilizaban para los sombreros. Después se empezó a ver que esos trabajadores padecían de síntomas de intoxicación similares a la demencia. Con un carácter irritable, se volvían tímidos y desconfiados hasta perder la autoestima. Es con esto con lo que Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, se inspiró para hacer al sombrerero en su novela. Pero existen diferentes tipos de mercurio. El que es neurotóxico y causa el síndrome del sombrero loco es el metilmercurio. En cambio, el que se usa en las vacunas es el timerosal o etilmercurio. Este se depura y se limpia de los tejidos sin ningún problema, y además ya no se utiliza en vacunas para niños menores de 6 años. Aún así, cuando se utiliza, se usan dosis de 50 microgramos de timerosal, que equivale a 25 microgramos de mercurio. Para hacer una comparación, 3 onzas de atún equivalen a 25 microgramos de mercurio. En conclusión, ni el aluminio ni el timerosal o mercurio representan un peligro para la salud. Se usan células de fetos abortados para construir o fabricar vacunas. Primero tenemos que definir qué es un feto. El humano en desarrollo, en las primeras 3 a 9 semanas, se denomina embrión. De 9 hasta el nacimiento o hasta las 40 semanas de gestación se denomina feto. Para la fabricación de algunas vacunas virales se utilizan cultivos que son de tejidos humanos como fibroblastos, que fueron obtenidos del laboratorio productos de 2 abortos, uno en 1962 en Suecia y otro en 1966 en Reino Unido. De aquí se obtuvieron células de, por ejemplo, de los pulmones, y se han estado reproduciendo hasta el momento del día de hoy. No significa que se estén abortando fetos para hacer vacunas, sino que se obtuvieron algunas células de fetos que ya estaban abortados para hacer un cultivo celular. Y llegamos al líder supremo de los mitos sobre las vacunas. ¿Las vacunas causan autismo? El autismo fue definido por primera vez alrededor de 1950 por el Dr. Kanner. Curiosamente, la primera hipótesis causal era que causado por madres que no le ofrecían tanto amor, tanto cariño a sus hijos. Esa se llamó la hipótesis de la madre refrigerador. No obstante, esta ya está refutada. ¿Y qué es el autismo? Es una condición causada por un desorden en el neurodesarrollo y que se caracteriza por la mala comunicación o poca comunicación, un comportamiento anormal y una dependencia de por vida. Asimismo, estos pacientes tienen una interacción social restringida y patrones de comportamiento repetitivos. Y es fácil decir que el autismo es causado por la vacuna si pensamos desde una perspectiva que el evento B es causado después del evento A. Entonces el evento A tuvo que haber sido la causa. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, vacunan a un niño y resulta que ya que crece se dan cuenta que tiene autismo. Lo más fácil es decir que la vacuna fue el evento causal. Esto aunado a unas investigaciones que se realizaron en 1998 por el doctor Andrew Wakefield, que publica en una prestigiosa revista británica llamada The Lancet un artículo en el que aseguraba que el autismo era causado por la infección del virus del sarampión, presente en la vacuna de rubiola, paperas y sarampión. Este llegaba, según él, a causar lesiones en el intestino de tipo Crohn, que aumentaban la permeabilidad de este, permitiendo que neurotoxinas llegaran al cerebro, causando un daño irreversible que terminaba en autismo. Lo dijo a partir de una serie de casos de 12 pacientes, de los cuales 9 con las lesiones gastrointestinales tenían autismo. Esto aunado estuvieron los medios sensacionalistas con noticias amarillas. Empezaron a entrevistar pacientes con autismo y a sus familias. Les preguntaban si habían tenido la vacuna, decían que sí. Hubo tanta controversia que en 2005 la revista tuvo que anunciar que el estudio estaba cegado por la mala investigación, conflicto de interés y posiblemente falsedad. Y asimismo la Asociación Médica Británica tomó acción contra el doctor y le quitaron su cédula para ejercer. Otra de las hipótesis para justificar la causalidad de las vacunas hacia el autismo es que las vacunas tienen timerosal. El timerosal pues es un derivado del mercurio y aunque es mínimo se dijo que este estaba causando daño al cerebro. Esta hipótesis llevó a la producción de quelantes, que son sustancias que se le pega, en este caso al mercurio, para disminuir sus niveles en sangre. Entre ellos estaba uno llamado leuprolida,
que se pegaba a la testosterona, disminuyendo los niveles plasmáticos de mercurio, y este se utiliza también para castrar químicamente a violadores. En 2002 se publica un artículo en la revista de New England con una cohorte de más de 500,000 de niños, los cuales el 82% recibió la vacuna. En esta cohorte, 316 niños tenían autismo y 422 algún tipo de trastorno. Al analizar los resultados no se encontró relación de que si estaban vacunados tenían más autismo. Al contrario, los que estaban vacunados tenían niveles más bajos de autismo. En conclusión, las vacunas, y en especial la de viruela, sarampión y rubiola, no causan autismo. Esta falsa creencia es la suma de una mala comunicación y expresión de la evidencia. ¿Las vacunas funcionan? La respuesta es un rotundo sí. Gracias a ellas se ha logrado disminuir la incidencia de muchas enfermedades infecciosas que en la anterioridad mataban a muchos niños y ahora ya son prácticamente inexistentes, como es el caso del sarampión y la viruela. En cambio, no vacunarse aumenta el riesgo de que los niños tengan más varicela hasta 9 veces, sarampión hasta 35 veces y pertusis hasta 38 veces más riesgo. Espero que haya resuelto alguna de tus dudas acerca de las vacunas y te hayas dado cuenta que estas son muy útiles y han logrado disminuir la mortalidad de muchas enfermedades al grado de ser una de las mejores intervenciones médicas que existen.